Según datos del Instituto Nacional de Cancerología, en México, el cáncer colorectal representa el quinto lugar en prevalencia de este padecimiento. Lo preocupante es que se trata de una patología que está creciendo exponencialmente. La falta de información y conciencia sobre el tema ocasiona que se ignoren los factores de riesgo y síntomas, generando con esto diagnósticos tardíos y graves consecuencias. Es por ello que hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos darán información sobre el cáncer colorectal y la importancia del diagnóstico oportuno. Para entender el cáncer colorectal, es importante conocer un poco sobre la estructura del sistema digestivo y cómo funciona. Luego de masticar y tragar los alimentos, estos pasan al estómago, en donde son parcialmente digeridos y enviados al intestino delgado. Se le identifica como delgado porque no es tan ancho como el colon. De hecho, el intestino delgado es realmente la sección más larga del aparato digestivo. Tiene una longitud aproximada de 6 metros y su función es la de digerir los alimentos y absorber la mayoría de los nutrientes. Los residuos pasan al colon o intestino grueso, conducto muscular de aproximadamente 1.52 metros. El colon absorbe el agua y los nutrientes de los alimentos y también funciona como un lugar de almacenamiento para los desechos, los cuales son trasladados del colon hacia el recto. Este constituye los últimos 15 centímetros del sistema digestivo y es aquí donde el excremento sale del cuerpo a través de la abertura que conforma el ano. El colon comienza al finalizar el intestino delgado sobre el costado derecho del cuerpo, en un lugar llamado ciego. Asciende hacia un giro para pasar por la parte superior del abdomen y vuelve a bajar en el costado izquierdo. El recto se encuentra en la parte inferior de la pelvis. La mayoría de los cánceres colorectales comienzan como un pólipo, es decir, un crecimiento que comienza en el revestimiento interno del colon o del recto y crece hacia el centro. La mayoría de los pólipos no son cancerosos, solo ciertos tipos llamados adenomas pueden convertirse en cáncer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este lunes, Diálogos en Confianza, hablando de temas de salud y que es un tema importantísimo, ya que el próximo 31 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y por eso decidimos hablar este tema, decirles de qué se trata, cuáles son los factores de riesgo, los síntomas que se presentan y por supuesto el diagnóstico, que es muy importante para cualquier enfermedad y el tratamiento adecuado para este tipo de cáncer. Ya veíamos ahorita cómo funciona el sistema digestivo, cómo es que se puede presentar el cáncer colorectal. Pero a continuación les voy a presentar también un poquito más para introducirnos en este tema, una entrevista que realizamos con el doctor Pedro Luna Pérez, cirujano oncólogo, y que nos habla qué es el cáncer colorectal. El cáncer colorectal es una neoplasia o una tumoración que se localiza principalmente en el intestino grueso. El cáncer colorectal es una enfermedad muy heterogénea y tenemos conocidos 4 grandes grupos. El primer grupo, que es el grupo mayoritario, es el grupo de cánceres esporádicos. El cáncer esporádico se presenta en general entre la 7ª década de la vida. El otro grupo es el cáncer de agregación familiar, en donde se presenta más o menos entre la 6ª y 7ª década de la vida, y tiene como sustrato común el que un familiar en primero o segundo grado ha tenido un cáncer colorectal. El tercer grupo es el grupo de cánceres hereditarios. El grupo de cánceres hereditarios es un grupo muy heterogéneo en donde se pueden distinguir 3 grandes grupos. El grupo de cáncer colorectal asociado a poliposis adenomatosa múltiple, que se llama síndrome de poliposis adenomatosa familiar, tiene como característica que se presenta en gente joven. El otro grupo es el grupo de pacientes que tienen cáncer hereditario sin poliposis, en donde la presentación principal de los cánceres hereditarios sin poliposis es en el lado derecho del intestino grueso, particularmente en el ciego y en el colon ascendente.
Estos se presentan generalmente en sujetos jóvenes, menos de 50 años. Cuando estos cánceres colorectales se asocian a otro tipo de cánceres, se nombró como cáncer colorectal hereditario sin poliposis tipo 2. El cuarto grupo es un cáncer asociado a enfermedades inflamatorias crónicas. Aquí hay dos grandes grupos. El grupo de cánceres asociados a colitis ulcerativa crónica inespecífica y el otro a enfermedad de Crohn. El tercer grupo es un grupo muy pequeño, pero que tiene como características el que el paciente haya tenido un ciclo de tratamientos con radiaciones. Así es, y bueno, en esto que nos acaba de decir el doctor Pedro Luna Pérez, creo que es importante saber cuáles son estos 4 grupos del cáncer colorectal. Lo platicamos ahorita fuera del aire, nadie estamos exentos. Antes pensaríamos que se da en personas de 45, 50 años, entonces los jóvenes dicen, bueno, pues entonces yo no tengo de qué preocuparme, a mí no me va a dar. Pero de hecho tenemos un testimonio más adelante que les vamos a presentar aquí, que le dio a los 21 años. Ella nos va a platicar cómo fue el diagnóstico y cómo ha sido su tratamiento y su calidad de vida en este momento. Pero antes quiero presentarles a nuestros especialistas y primero quiero saludar a Nora Saldaña, que me da mucho gusto saludar, estará en las redes sociales acompañada de un especialista. Claro, Nora. que sí, el día de hoy tenemos compañía, ya la están viendo ustedes, les voy a decir de quién se trata y les pedimos que se comuniquen con nosotros al 5166-4000, también tenemos Twitter, tenemos Facebook, usted ya lo sabe, tenemos la señal internacional, están apareciendo en pantalla todos los medios para que si tiene dudas, hoy nos escriba y los médicos las resuelvan. Y está conmigo el día de hoy María Teresa Cepeda, presidenta de la Fundación Teresa de Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por hacerme el favor de invitarme al programa. No, al contrario, porque placer. nos va a compartir también su historia. Tú fuiste paciente, ¿qué tipo de cáncer tuviste? Yo tuve cáncer gástrico y también un tumor en la cabeza hace ya 14 años. Y es que como lo decías, Carmen, este mes es el mes del cáncer de colon y recto y gástrico. Entonces es importante también hablar de esto. Quizás en algún momento puedan asociarse estos cánceres, ya no lo dirán los especialistas, pero ella ahora trabaja para pacientes con cáncer de colon y recto y es importante saber la labor que realizan también. Claro, tener toda la información, porque ahora sí que la ignorancia es lo que nos hace que dejemos pasar el tiempo, y entonces después puede haber consecuencias muy graves. Y me da mucho gusto saludar a nuestros especialistas. Mira, está con nosotros Rafael Sánchez Moret, cirujano general y coloproctólogo. ¿Cómo te va, Rafael? Muchas gracias, Bienvenido. Carmen, por la invitación. Estamos aquí encantados de participar. Gracias. Erika Ruiz García, coordinadora del Laboratorio de Medicina Translacional y médico adscrito a la Unidad Funcional de Tumores Gastrointestinales del INCAN, directora del Centro de Infusión de Quimioterapia Superare. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Saúl Rodríguez Ramírez, jefe del Servicio de Colon y Recto del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Javier Kelly, oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología y Especialidades Afines, AC, director de OncoQuality Care. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer y esperamos que haya muchas preguntas. Seguro, yo creo que va a haber muchísimas preguntas que ya más adelante Nora estará dando lectura para que ustedes le den la respuesta, porque como decíamos, este es un tema que se tiene que hablar, ¿no? Y a veces el no tener el acceso a la información, el no saber con quién recurrir, nos puede traer pues graves consecuencias. Ahorita el doctor Pedro Luna nos hablaba un poco de lo que era el cáncer colorectal, que se dividía en 4 grupos. ¿Ustedes pudieran ampliar esta información? ¿Cuáles son las características del cáncer de colon y recto? Sí, bueno, efectivamente se me hace muy atinada la clasificación del doctor Luna. Evidentemente estos 4 grupos son muy importantes, pero hay que tomar en consideración que hay algunos de ellos que ocupan un porcentaje muy bajo. No por ello quiere decir que no sean un motivo de preocupación. ¿Cuáles serían esos de porcentaje bajo? Por ejemplo, el ligado a síndromes de poliposis, el hereditario no ligado a pólipos, pero que requiere una investigación muy a fondo en ese grupo de pacientes. Pero yo creo que el que nos preocupa principalmente es el esporádico. El esporádico que, aunque su nombre lo diga, esporádico, que no se presenta muy frecuentemente, sí vemos cómo de una manera alarmante va creciendo el número de casos. Esto quizá relacionado, por un lado, a que los registros no son unos registros
muy exactos. Lamentablemente en México progresivamente se ha mejorado este registro, pero si nosotros vemos lo que pasaba en 1994 a los registros actuales, hay un incremento hasta de un 50% o más en los casos, y sobre todo también en pacientes jóvenes, como tú lo comentabas hace rato, ¿no? Que había decía, ay, no, yo tengo 25 años, tengo 20 años, tengo un sangrado y no me preocupo, y a lo mejor no son hemorroides o una fisura, a lo mejor es algo más, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que toda la población esté muy pendiente de los síntomas que pueden ser cardinales en una detección temprana. La detección temprana, yo creo que la prevención primaria será lo más importante, pero efectivamente el aspecto ambiental, la alimentación, los hábitos que todos tenemos, sobre todo en esta industrialización que hay en la alimentación, en donde se ven pérdida de los hábitos naturales de consumir vegetales, de consumir frutas, y estar lleno de productos chatarra, de situaciones que están dañando realmente la función intestinal, ¿no? Claro, ahorita hablaremos un poco más sobre los factores de riesgo, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que hay algo anormal? Algo que no está bien y que nos puede llevar a tener cáncer de colon y recto. Bueno, yo antes de responder a eso, sí quería acentuar que nosotros ahorita en cancerología estamos viendo un brote importante en gente joven, para terminar con este tema. Del 100% de los pacientes que nos llegan, menos del 20%, pero es una cifra importante, tienen menos de 40 años. Y de estos jóvenes de 40 años, la gran mayoría son en etapas 4. Hay que recordar que el cáncer colorectal, como cualquier cáncer, se divide en 4 etapas, y la cuarta es la metastásica. Entonces, el problema es tan importante porque primero son jóvenes en enfermedades avanzadas. Esto va a hacer que su periodo de sobrevida sea, bueno, va a variar, pero no es tan largo, y eso también implica muchas cuestiones económicas para el país. Por eso justamente nosotros estamos ya, bueno, y conjuntamos una clínica que además de lo que es el oncólogo médico, que es el que se dedica a dar quimioterapia, el cirujano, el radioterapeuta, está ya el genetista involucrado, porque de este 20% de los pacientes, como mencionaban, aunque es poco frecuente, los que son asociados a poliposis tenemos como el 5%, y no asociados a pólipos como un 10%. Entonces es sumamente importante, porque muchos de esos pacientes, si se detectan, bueno, a los familiares se les hace un examen de escrutinio a tiempo, se les puede evitar que lleguen a presentar cáncer. Entonces, imagínate el impacto que esto tiene si tú al familiar lo detectas a tiempo y lo tratas, y ya no va a tener cáncer. Claro. Entonces, sí es muy importante esto de los jóvenes en menores de 40 años, pero no solamente en cáncer colorectal, también tenemos estadísticas que en cáncer de mama en América Latina presentan etapas en edades más tempranas que el resto del mundo. Entonces, esto es de llamar la atención. Sí, algo estamos haciendo, o algo estamos consumiendo, o algo está pasando que tenemos más predisposición a padecer cáncer colorectal o cáncer de mama en edades más jóvenes que lo que el resto del mundo. Sí, Perdón, una duda que nos surge, porque evidentemente nos ve gente que no dominamos los términos médicos, entonces hablan de pólipos, hablan de metástasis, hablan de etapas, pero en realidad cuando un paciente llega, y tú no me dejarás mentir, tú que fuiste además paciente con cáncer, la verdad es que desconoces todo esto de la cuestión de que si tienes pólipos o no tienes pólipos, de que si es una metástasis. Es importante escuchar los términos, pero doctor Kelly, para nosotros como pacientes, como público en general, ¿esto cómo cambia? ¿Los síntomas son diferentes? De si yo tengo un pólipo o no tengo un pólipo. Es para ustedes importante porque con eso se basa el tratamiento. Pero nosotros, ¿qué debemos saber sobre esto? Sí, creo que es una pregunta, la verdad, muy valiosa. ¿Qué es lo que pasa con la población? La realidad es que el cáncer es una enfermedad que no tiene síntomas que son específicos del cáncer. La mayoría de los cánceres tienen 2 etapas. La etapa, por decir, preclínica, que es cuando se está formando la lesión, y es ahí donde los pólipos, imagínense, el pólipo es como en la piel, ustedes tienen de repente un lunar, así sucede adentro del colon. Aparece una pequeña lesión, que esa lesión al inicio no es maligna, pero a medida que pasa el tiempo, esa lesión se va transformando hasta generar un cáncer. Y esa es la etapa quizás de mayor importancia que mencionaba la doctora para poder prevenir
qué es lo que va a suceder, que no se desarrolle el cáncer y que el paciente sea en una etapa curable. ¿Pero en esta etapa hay síntomas o no? Ninguna síntoma. Los síntomas aparecen una vez que la lesión se empieza a infiltrar y empieza a agarrar estructuras adyacentes. La mayoría de las veces los síntomas son como de cualquier enfermedad colónica, puede ser diarreas, dolor, constipación. O sea, es muy fácil que se confunda con colitis. Totalmente, de hecho ese es uno de los problemas en nuestro país. ¿Qué sucede con los pacientes que acuden a medicina de primer contacto? Muchas veces este paciente está recibiendo tratamiento, no digamos meses, inclusive años, sin hacerse un estudio que pudiera detectar la enfermedad a tiempo. Porque si bien es cierto, estamos viendo una migración en la edad de los pacientes, pero la mayoría siguen siendo esporádicos. Esporádicos significa que están relacionados con el medio ambiente, con lo que comemos, ahora las dietas que tenemos son dietas que ya no tienen que ver como antes pensábamos con alimentos procesados, ¿no? Ahora simplemente puedes tener dietas que no tengan la fibra suficiente y eso es suficiente para que a ti te dé un cáncer en el colon. ¿Por qué? Porque no vas a tener los hábitos que tú mencionabas, donde el excremento, por ejemplo, permanece más adentro del intestino y esa permanencia va a generar cambios químicos en el intestino que no estamos preparados para ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Un paciente que tiene una sintomatología que tiende a ser repetitiva. ¿Y de estos síntomas, doctor, hablamos después de la pausa? Por supuesto. Ya regresamos. No se vayan. Los factores de riesgo son principalmente la dieta y en el grupo de pacientes con cánceres hereditarios o bien de agregación familiar son los antecedentes. Cuando uno tiene el antecedente de familiares con cáncer colorectal, debe uno iniciar una prueba de detección estableciendo bien cuál es el grupo de riesgo que tuvo su familiar. En los pacientes con cáncer colorectal hereditario sin poliposis, la detección se debe de iniciar 5 años antes de la edad de presentación del familiar afectado con cáncer. ¿Cómo se hace la detección en los pacientes que tienen el antecedente de un cáncer de agregación familiar? En esos pacientes el grupo se debe de iniciar a estudiar arriba de los 45 a 50 años, efectuarse una colonoscopía. Si la colonoscopía no tiene la presencia de la lesión precursora, que es el pólipo adenomatoso, la siguiente colonoscopía tiene que hacerse entre 3 y 5 años después. Si tiene la presencia de un pólipo adenomatoso, ese pólipo se debe de quitar, se debe de analizar y la siguiente colonoscopía se debe de hacer al año. El otro factor de riesgo que tenemos es las dietas ricas en grasa. En pacientes que tienen una dieta muy pobre en fibras, en frutas, en vegetales, ese es uno de los factores más importantes para el desarrollo de un cáncer colorectal. Pues ya vimos ahí los factores de riesgo que nos han estado mencionando los doctores aquí en el programa. Si usted apenas nos sintonizó el día de hoy, estamos hablando de cáncer colorectal. Quédese con nosotros, de verdad, porque esto de los cambios en la alimentación los hemos hecho todos. La verdad es que todos comemos grasa, pocas fibras y a veces pensamos que comiéndonos una manzana en la mañana es suficiente para tener la fibra del día y estamos completamente equivocados. Ahorita si nos dan recomendaciones también al respecto, doctor Kelly, pero primero terminar esta información que nos daba y que además tiene mucho que ver con lo que veíamos de factores de riesgo, porque hay 2 llamadas, justo lo que les mencionábamos. La gente tiene muchas dudas ya con respecto a lo que dijeron de hemorroides y nos preguntan si tengo hemorroides necesariamente está asociado con cáncer colorectal, y esto de no preocuparnos, sino vamos a informarles, porque si no, bueno, más de 10 vamos a salir extremadamente preocupados de este programa. Es que todos nos preocupamos. Nosotros vemos este tipo de información y dices, con algo me siento identificada porque padezco de esto. Mira, como la señora Marta Elba dice, ¿cómo podríamos darnos cuenta
de cuáles son los síntomas para detectar de manera oportuna el cáncer colorectal. Ya mencionaba que no hay síntomas, pero dice, tener estreñimiento puede ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer. Y tenemos otra llamada que dice, tengo problemas gastrointestinales desde hace más de 6 años, casi a diario siento como una estaca en el recto, tengo 56 años de edad y quiero preguntar a los especialistas si estoy propensa a tener cáncer colorectal. Doctor Kelly. Mira, estás cayendo en el terreno del diagnóstico oportuno, por decirlo así. El diagnóstico en cáncer colorectal básicamente se puede hacer de 2 maneras. Uno es a través de estudios de imagen y otro es hasta a través de estudios endoscópicos. Es decir, de imagen, quizás el estudio de mayor valor ahorita es la tomografía. ¿Cuál es la deficiencia de la tomografía? Que no ves con precisión los cambios que están sucediendo adentro del intestino y tampoco puedes tomar una muestra, situación que sí lo puedes hacer con la endoscopía. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la estructura de nuestro país para que el paciente vaya y se haga una endoscopía? No es de que las endoscopías haya a la vuelta de la esquina, sino al contrario. Hoy en día, como lo comentábamos anteriormente, si juntamos a los oncólogos y a los coloproctólogos y a los endoscopistas de este país, quizás seamos insuficientes, porque la realidad es que se requiere de que más gente se sume a esa herramienta diagnóstica. Es una herramienta diagnóstica que debiera estar en manos no solo de un par de especialistas, sino que debiera ser una herramienta, por ejemplo, para revisar en la parte izquierda del colon, que es uno de los sitios donde más neoplasias hay, no se requiere ni siquiera de anestesia. Puedes hacer una rectosigmoidoscopía, que es un colonoscopio más corto, por decirlo así, y revisar al paciente, pero es necesario que se sumen más especialidades para poder hacer un diagnóstico oportuno en este país. Y tenemos más adelante una cápsula sobre el diagnóstico, Así ¿verdad, es, Carmen? por supuesto que sí lo presentaremos. Pero en este caso, asociado, perdón que me regrese, doctor, sí es importante, pero el estreñimiento, las hemorroides, y ahora nos preguntan, nos dice, mi mamá sufría de cáncer de colorectal, ella quiere saber si esto se hereda. Si quisieran regresarse a estos puntos. Volviendo a regresar y empezando con la cápsula que dio el doctor Pedro Luna, la importancia de estas clasificaciones son que muchísimo antes de dar síntomas ya tengamos ese conocimiento de que tenemos un riesgo mayor que el resto de la gente. El esporádico, que es el más frecuente, que ya lo mencionaron, lo tocaremos ahorita. Pero cuando tenemos ya enfermedades inflamatorias, como lo comentó el doctor, tenemos un riesgo mayor. El riesgo mayor a la población se duplica o triplica. Entonces, sabemos que nos están tratando por una enfermedad de Crohn o por una colitis ulcerativa, también tenemos que tener evaluaciones por ese riesgo de colon que tenemos. Y nuestra vigilancia y el control cambia al resto de la población. Cuando tenemos un diagnóstico que todavía es menos frecuente de un cáncer hereditario, que lo mencionaban, ya sea con pólipos o sin pólipos, el screening o la detección temprana la podemos tener incluso antes de que nazca ese paciente que va a tener cáncer. ¿Por qué? Porque los papás tienen el antecedente de los abuelos, el papá o los hermanos que tuvieron cáncer. Entonces, los hijos del matrimonio de esa familia que tuvo cáncer van a requerir ya desde temprana edad una vigilancia. ¿A qué edad? A partir de los 18 años. A partir de los 18. Y probablemente cuando hay síntomas antes de los 18 años, hasta de más temprana edad. ¿Con qué especialista tiene que dirigirse? Específicamente en estos casos ya tendría que ser alguien que evalúe específicamente colorectal, un coloproctólogo, un cirujano general que haga cirugía colorectal, y bueno, también los oncólogos, que son los que pues específicamente ya vemos o que estamos empezando a retomar no solamente ya el tratamiento propiamente del cáncer, sino como mencionaba la doctora Erika, irnos un poquito adelante. Pero bueno, esto cambia en cuanto a esos grupos. Yo, sabiendo en qué grupo estoy, voy a saber cómo voy a empezar a tener un seguimiento. En el grupo más frecuente, que es el esporádico, obviamente los síntomas, como lo mencionaba el doctor Kelly, aparecen normalmente cuando ya hay más enfermedad. Y hay veces que llegan a un estadio 4 y no dan ningún síntoma. Hay gente que tiene una enfermedad muy avanzada y no le duele nada, y nunca ha evacuado con sangre, y nunca ha estado estreñida. O sea, la heterogeneidad que se mencionaba de los cuadros es muy amplia.
Sin embargo, hay que tratar de llegar a un diagnóstico temprano. O sea, puede ser una enfermedad silenciosa. Silenciosa completamente a una enfermedad avanzada. Pero la idea, aunque ahorita vamos a ir avanzando, es tratar, y la idea de este programa, yo creo que el principal punto es tratar de hacer el diagnóstico temprano, cuando no tenemos síntomas. Y esto se hace con pruebas especiales que desafortunadamente en México no es común, en otras partes del mundo que saben que el cáncer colorectal es un problema de salud a nivel mundial. ¿Y por qué aquí no? Aquí también, bueno, está cambiando eso, ya se está empezando a hacer. Sin embargo, por ejemplo, aquí comercialmente no hay muchas pruebas, porque se pueden hacer, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, hay pruebas que uno va a la farmacia, compra y se hace esa prueba de detección de sangre, por ejemplo. Porque uno puede estar, como mencionaba el doctor Kelly, los tumores empiezan en la luz del colon y los primeros síntomas no se dan porque el tamaño del colon no se obstruye o no, pero ya empieza a haber sangrado de ese tumorcito que mencionaba y se detecta a través de unas pruebas la sangre. Pueden ser más específicas con inmunistoquímica para detectar la sangre, porque si dicen, si nos hacemos esa prueba, a lo mejor el 80% de los que estamos ahorita aquí vamos a salir positiva, porque tomamos aspirina, porque fumamos, porque tenemos gastritis, porque estamos tomando hierro, pueden dar falsos positivos. Hay otras pruebas más exactas, pero ya eso es un indicador para hacernos un estudio más específico, ir al médico y poder esos estudios que estás platicando, si nos hacemos un estudio, sale un falso prueba positivo, sangre, es la prueba de sangre oculta en heces, para que la gente lo vaya ubicando y lo conozca. Que guayaco, mejor conocido, y que en cualquier laboratorio del que sea se puede realizar y su costo no es tan oneroso. ¿Qué tendríamos que hacer si sale positivo? Mira, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Después de cuánto tiempo se tiene que realizar otra prueba? Sí, mira, Carmen, a mí lo que me gustaría hacer un pequeño señalamiento, que es el hecho de que efectivamente mucho de las neoplasias inicialmente no tienen síntomas, pero algo que es muy importante es que hay síntomas y signos, como en este caso el sangrado macroscópico, o sea, el sangrado a la vista. Hay veces que puede haber el sangrado microscópico que no se ve evidentemente la gente puede estar sangrando y no darse cuenta, como lo comentabas, pero hay un grupo de pacientes que tienen cambios en la función intestinal reciente, que tienen pérdida de peso inexplicable, que tienen patología inflamatoria anorrectal benigna, o sea, enfermedades benignas como hemorroides, fisuras y esto, que no tienen nada que ver con cáncer. Una fisura y unas hemorroides nunca se convierten en cáncer, eso es un mito. Puede ser que el paciente tenga hemorroides y aparte tenga cáncer. Pero no son dos entidades completamente diferentes. Esto es importantísimo aclararlo. Entonces, porque es la confusión de la mayoría de la población. Y la gente dice, ay, es que tengo hemorroides, se me van a cancerizar, es el término que usan. No se convierten en cáncer. Pero sí es muy importante el hecho de decir, tengo sangrado, tengo que ir a ver al médico. Porque muchas veces la gente va a una farmacia, le mandan una pomada, le mandan unas pastillas, etcétera, o hay algunos productos milagrosos que anuncian en la televisión que no curan, que nada más hacen ese retraso que estamos platicando, ese famoso tiempo de oro para diagnosticar a tiempo. Entonces, la prevención primaria es lo más importante. ¿Este sangrado qué tan frecuente se tiene que presentar para que nos preocupe? Cualquier sangrado que se presente es anormal. Es anormal. O sea, el sangre en las evacuaciones es completamente anormal. Y puede ser la punta del iceberg. Puede ser que sean unas hemorroides o puede ser y que eso no genere más que un retraso en una enfermedad hemorroidal, pero no pasa nada. Pero, ¿qué puede pasar? Que el señor tenga una neoplasia en el recto y lo que comentábamos, estos estudios del guayaco, por ejemplo, como lo comentaba el doctor, el guayaco esta prueba de guayaco es muy fácil de llevar a cabo en cualquier laboratorio, no es muy costosa y tal, pero sí hay muchos falsos positivos. Entonces, este estudio de inmunistoquímica que él comenta, evidentemente, porque hay alguna reacción con un producto que se llama peroxidasa, ¿no? Entonces, en este caso, la inmunistoquímica es mucho más caro. Entonces, hacer esto a nivel masivo de la población resultaría ser difícil en un país en vías de desarrollo como es el de nosotros. Pero yo creo que es muy claro el blanco de encontrar que la gente que tiene síntomas, estos síntomas principales que yo le digo, y sobre todo si hay antecedente en línea directa, si su papá tuvo cáncer de colon, o si su hermano tuvo cáncer de colon. Es importante preguntarle a la familia. Tienen el antecedente, ya tienen un foco rojo. Eso hay que tener cuidado. Entonces, muchas veces uno dice, ay, es que yo tengo 25 años, sangré, es que me comí unos tacos.
No, ten cuidado. ¿Y si es por estreñimiento? Y si es por estreñimiento, hay que ver la causa del estreñimiento. La mayoría del estreñimiento está provocado por trastornos de malos hábitos en la alimentación, el 80%. Pero el asunto es de que ya es una alarma en el organismo de que se está viendo estreñimiento, va a haber un factor que vaya pesando en esa báscula para que se generen cambios, como lo comentó anteriormente el doctor, en donde esa permanencia de la materia fecal con esos metabolitos o esas sustancias que tienen contacto van a provocar cambios en el epitelio y pueden inducir una neoplasia, ¿no? Sí, Javier. Creo que lo más importante es parte de lo que él ya mencionó, de que toda persona que tenga factores de riesgo como obesidad, diabetes, dietas ricas en carne de puerco, que es una de las dietas pues, más usadas en este país, baja en fibras. Hay familias donde no compran fruta, por ejemplo, y que además tiene síntomas que no han cedido con la medicación habitual. Ese es un dato de alarma, porque no hay que esperar el sangrado. La realidad es que esperar el sangrado es caer en el error. Así ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes... a una pausa, Javier. Otra vez te tocó que corte tu respuesta, que es muy interesante, pero vamos a ver una cápsula antes de la pausa y luego ya regresamos. El diagnóstico del cáncer colorectal se hace con la historia clínica, o sea, preguntando los antecedentes familiares, haciendo una pregunta dirigida hacia la presencia de síntomas como son hemorragia al evacuar, disminución del calibre de las heces, la presencia de moco en las heces, la urgencia, las alteraciones en el hábito, que puede ser diarreas acompañada con estreñimiento y dolor abdominal. El diagnóstico para los cánceres esporádicos de agregación familiar o bien asociados a la herencia se debe de hacer mediante colonoscopía. La colonoscopía, ¿qué es? Introducir una cámara para poder visualizar por dentro del intestino y poder tener la posibilidad de tomarle una muestra para poder establecer el diagnóstico. Eso es únicamente para saber que tiene el diagnóstico de cáncer colorectal o de enfermedades hereditarias asociadas. Después de que uno establece el diagnóstico, tenemos que saber cuál es la extensión de esta enfermedad, y esto se hace mediante estudios de imagen como son la tomografía computada del abdomen, de la pelvis y del tórax, la determinación del antígeno carcinoembrionario en la sangre para poder establecer cuál es el pronóstico que tiene el paciente y que también ese antígeno nos sirve para la vigilancia de los pacientes. Después, todos los exámenes básicos para poder hacer el tratamiento ya dirigido, que son una biometría hemática completa, las pruebas de función hepática para poder establecer primero las condiciones del paciente, la extensión de su enfermedad y poder establecer el plan de tratamiento para ello. Seguimos con ustedes el día de hoy, el tema cáncer colorectal. Por favor, haga todas sus preguntas. Tenemos especialistas que lo pueden orientar. Estamos leyendo en las llamadas y en las redes sociales que seguimos con estas confusiones de si tengo hemorroides, entonces voy a desarrollar cáncer colorectal. Ahorita, y esta cuestión de los pólipos, ahorita los doctores nos van a dejar bien claro esto, y sobre todo, si vas con un médico y no resuelve tus dudas y no mejoras, una segunda opinión siempre es importante. Pero María Teresa, para irnos al corte, veíamos esta cápsula de diagnóstico y por supuesto que es importante todos los medios que utilizan ya para realizar el diagnóstico, pero esta parte del paciente, cuando recibes la noticia, tú la quieres retomar, y ahorita nos vamos a la cuestión médica. ¿Cómo es? Porque contigo llegan pacientes que han recibido precisamente el diagnóstico de cáncer colorectal. Así es, gracias. Sí, fíjate que, pues para empezar, cuando te dan la noticia es un shock, ¿no? Y los pacientes que llegan a la fundación es un peregrinar los pobres, ¿no? Porque van con el doctor de la clínica del pueblito y pues hazte cuenta, les dan tratamiento para la colitis, que normalmente este tipo de cáncer es como se confunde, ¿no?
Y para que lleguen realmente a hacerles el estudio, que es el que yo creo que puede haber la mejor detección, que es la colonoscopía, lleva muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Pues mira, nuestros pacientes, por la experiencia que escuchamos de ellos, a veces hasta 2 años, ¿no? 2 años. Ya desafortunadamente a veces llegan los pacientes en un estadio 3, esto quiere decir cuando el cáncer ya está muy avanzado, pero bueno, con los medicamentos que existen hoy en día, les puedo decir que en la fundación el 90% de los casos que atendemos están perfectos. Pero entonces sí les recomiendo a toda la gente que lo que dice la doctora Erika, no se queden con la primera opinión. Si persisten las molestias, vayan siempre con una segunda opinión. Es que en el corte nos decía eso. Gracias, María Teresa. Nos decía eso la doctora, ¿verdad, Carmen? Esto de la segunda opinión, importantísimo. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Que si me diagnostican colitis o colon irritable, ¿cuánto tiempo de tratamiento recibo y si no hay mejoría, a una segunda opinión? Porque eso es importante. Sí, y no solo para este caso, sino en general en todos los cánceres, esta es una problemática que estamos viendo. Antes el cáncer en general no se consideraba importante, como que era muy raro, pero hoy en día que es tan importante, si el paciente tiene síntomas y no mejora en el lapso de 1 o 2 meses, tiene derecho a consultar una segunda opinión, porque hay que descartar que no tenga cáncer. A veces el paciente es sumamente cuidadoso con su salud, pero cuando va con el médico de primer contacto, puede ser que él no piense en cáncer. Entonces el comentario para los pacientes es que si no mejoran en 2 o 3 meses con un tratamiento establecido, pidan una segunda opinión o al médico sugiérale, oiga, ¿qué tal si tengo esto? ¿Por qué no me hace otro tipo de estudios? Porque es lamentable que cuando uno hace la historia clínica, como lo comentaba el doctor Luna, bueno, hay pacientes que tienen 1 año que sí acudieron constantemente con su médico, pero él nunca pensó que era cáncer. Y entonces fue evolucionando la enfermedad y cuando ya llegan con nosotros a las instituciones, pues ya la enfermedad de ser una etapa temprana se convirtió en una etapa avanzada, metastásica, en donde, bueno, es muy diferente el pronóstico cuando uno es una etapa temprana. ¿Son varios los estudios o los análisis que se hacen para tener un diagnóstico acertado? Sí, son varios los estudios, pero yo creo que son tan importantes, como bien se mencionaba, que la prevención es lo más barato, a diferencia de dar un tratamiento cuando ya está la patología. ¿Pero cuando qué está el tanto se cáncer puede establecido. prevenir un cáncer colorectal? Al 100%. ¿Al 100%? Al 100%. Desafortunadamente eso implica una vigilancia de toda la vida. Para retomar los puntos que nos han estado mencionando. Si un paciente tiene riesgos o empieza a hacerse su detección antes de tener cualquier síntoma y lleva un seguimiento, como lo mencionaba, la colonoscopia como el estudio rey para este diagnóstico, cuando no tiene síntomas se pueden detectar lesiones premalignas, que es lo que hablábamos del pólipo. El pólipo como tal, algunos no son lesiones premalignas, donde ahí se va a desarrollar el cáncer. La resección del mismo implica que ya no se va a desarrollar ahí, puede desarrollarse en otra parte. Por eso lo mencionaba el doctor Luna en su cápsula, hay que hacer después, si ya nos sale un pólipo y se reseca, al año hay que hacer la colonoscopia. Si vuelve a salir un pólipo, resecarlo y al año. Así hasta que ya no aparezca ningún pólipo y entonces el seguimiento puede ampliarse a 3 a 5 años. A ver, el problema es de pólipo, dice Zaira Bautista. Con anterioridad me han salido pólipos, los cuales han salido cancerígenos, pero aún así me gustaría saber cada cuándo se puede hacer la colonoscopía. En este seguimiento, si ella le están resecando pólipos de forma continua, cada año tendría que estar haciéndose la colonoscopia mientras le salgan pólipos. Y obviamente la resección completa del mismo, el análisis, ver la extensión, porque hay que ver si es una lesión muy temprana, un cáncer in situ que le estamos llamando, que se puede tratar con la resección endoscópica, ella tiene un riesgo mayor. Claro. Y a lo mejor ella ya no pasaría 1 año, quizás 6 meses. Para estarse haciendo la seguimiento. Javier, sí, adelante. Sí, mira, yo aquí creo que vale la pena mencionar específicamente en esta pregunta. No es lo mismo que a ti te hagan un estudio y tengas un solo pólipo. Ahí habría que ver cuántos pólipos le han resecado, cuántos pólipos tiene al momento del estudio, porque a lo mejor ella ya cae en el grupo de pacientes donde ya no es candidata a quitarle el puro pólipo, sino a quitarle el intestino.
va a depender de la característica del pólipo, entonces, el tiempo entre un pólipo y otro pólipo, porque tampoco vamos a quitarle todo un colon que sí tiene cierta utilidad. La gente sí puede vivir sin un segmento de colon o sin nada de colon. ¿En qué casos entonces se puede quitar el colon? ¿Todo el colon? ¿En qué casos? Todo el colon, hablamos de todo el colon. Si volvemos ¿Se puede quitar todo el colon? Sí, claro. Sí. Si tenemos estas dos grandes vertientes del cáncer de colon esporádico y del cáncer hereditario, a cierto subgrupo de esos pacientes, que era lo que te comentaban, se les hace una muestra, cuando ya hay un familiar con esta enfermedad y se empieza a buscar en los familiares sanos, se les hace una muestra de sangre, una detección de algo que se llama APC, y cuando sale positivo, a ese paciente se tiene que pasar a consejo genético, porque quitar un órgano sano en alguien sano para prevenir el cáncer no es algo tan sencillo. Por eso es importante el papel del genetista, para que él platique con el paciente y entonces se vea si se puede quitar todo el colon, porque evidentemente la calidad de vida del paciente se va a ver modificada por no tener el colon. Aunque pero cuando hablamos de pólipo, cuando hay una poliposis, como lo mencionaba en la cápsula familiar, en donde todo el colon, inclusive el recto, está afectado, ahí hay que quitarlo todo, porque ahí se va a desarrollar. Si se deja pólipo, es igual a que se va a desarrollar un cáncer. Y habría que quitarlo todo el colon, e inclusive el recto, y el paciente queda, como a lo mejor vamos a tocar más adelante, con un estoma permanente. Pero es el tratamiento para evitar cuando ya es la expresión de la enfermedad. La expresión de la enfermedad desde el punto de vista genético es el pólipo, aunque hay un subgrupo, como menciona Erika, que no desarrollan pólipos. Y entonces sí hay que hacer esta prueba, porque si tiene esas mutaciones específicas y ya desarrolló un tumor de colon o está expresándolo con una lesión premaligna, al paciente hay que plantearle la resección completa del colon. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de que en el colon que queda se vuelva a desarrollar otro tumor. Bien, quiero platicar con Claudia, que desde un principio la quería presentar porque les había comentado que teníamos un testimonio de alguien muy joven a quien se le diagnosticó cáncer colorectal a los 21 años, Claudia. Tenía yo 21 años cuando empecé, bueno, me creció el abdomen, nunca pensé que iba a ser cáncer, pasó y como todos los mexicanos, decidiosa de que mañana voy al doctor, mañana. Una vez fui y me dijeron que estaba embarazada. Dije, ¿embarazada? O sea, pero voy a ser como la Virgen por obra del Espíritu Santo. Pues no, ¿verdad? Pasó, me iban a dar de alta, estuve yo en la clínica 32, me iban a dar de alta y gracias a Dios llega un oncólogo, el doctor Lizárraga. Me empieza a revisar y me dice, necesito un familiar, pero así urgente. Y dije, como que ¿para qué? O sea, en ese tiempo pues yo decía un oncólogo, dije, ay, no sé ni qué sea. Claro, ni a qué se dedica. Sí, la verdad, o sea, yo iba mucho a centro médico porque tuvimos un familiar ahí y pasaba y decía, ay, no sé ni qué será, pero ahí se ve bonito. Nunca, jamás en mi vida pensé que iba yo a llegar allá. El doctor me revisa y le dice a mi familiar que tenía yo cáncer, que me tenía que operar, pero a la de ya. Y yo dije, no, pues, como toda una joven, ay, sí, que estoy. Ya cuando me dicen, el tumor que me quitaron era, no puedo decir de qué tamaño, pero me dicen que entraba en un bote de 5 litros. O sea, me quedé así de... Mi cáncer ahora dicen que es hereditario, porque toda mis familiares, varios familiares han tenido en sí apenas... El mismo cáncer. A raíz de ahí tú comenzaste a informarte con tu familia quién lo había padecido. No, yo no fui primero. No. Primero fue un tío, un primo, después yo y después otra prima. Entonces, pues yo les informé a mis familiares, oigan, se tienen que hacer una colonoscopía porque... Pero les digo, como todos mexicanos, ay, sí, mañana, ay. Lo dejamos para después. Y nunca se quieren revisar. ¿Y cómo fue tu tratamiento? ¿Qué pasó después de que te diagnosticaron? Me diagnosticaron y me mandaron a... ¿Te quitaron el tumor? Me quitaron el tumor 10 centímetros de cada lado del colon. De ahí me mandaron a centro médico para que me dieran las quimioterapias. Después de que me dieron 24 quimioterapias y estuve bien, no se me cayó el pelo, o sea, no tuve síntomas. Al año 3 meses, o sea, yo iba constante a mi revisión, al año 3 meses me vuelven a decir que ya se estaba volviendo a formar y fue cuando el doctor decidió hacerme una colostomía,
o sea, quitarme todo el colon. Ajá. De ahí me volvieron a dar de nuevo las quimioterapias, que igual fueron 24 quimioterapias las que me dieron. ¿Cómo te encuentras en este momento? En este momento me encuentro bien, llevando pues una dieta igual bien controlada, sin excederme. Puedo comer de todo, porque sí como de todo, pero siempre con una restricción. No exagerando, porque también a mi cuerpo le hace mal. ¿Cuántos años tienes en este momento? En este momento tengo 33 años. 33 años. No, 34. Bueno, ya cumplí 34. Tuve el cáncer a los 21 años. A los 21 años. Sí. ¿Qué tan probable es que después de haber quitado un tumor como el que le quitaron a Claudia, nuevamente el cáncer regrese? ¿Y qué se tiene que hacer en estos casos? De hecho, por eso entran a un seguimiento, porque sabemos que de acuerdo al estadio, por lo que me dice que recibió quimioterapia, probablemente era un estadio 3, y un estadio 3, el 60% de los pacientes o más va a volver a recaer la enfermedad en algún sitio. Puede ser en el área donde le quitaron el tumor, en el hígado, en el retroperitoneo, lo más frecuente, o diseminado incluso en el abdomen. Y los tratamientos van a depender en el sitio de donde recaiga. Por eso los pacientes, después de un diagnóstico y de un tratamiento con cáncer, entran a un periodo de seguimiento. De seguimiento. De seguimiento, porque el riesgo es ese. Si es un estadio más temprano, el riesgo es menor, pero aún así tienen ese riesgo. Por eso es importante, los antecedentes, probablemente ya cuando la trataron, no se había integrado estos antecedentes de la familia para haberle propuesto esta... Y no tienen que ser familiares directos, ¿no? Como en este caso. O sea, no es papá, ni mamá, ni hermano, sino que era una un tío y primo. Tío y mi primo. Y su primo. En este caso, muy probablemente, si no es asociado a pólipos, se trata de uno de los, como mencioné en la cápsula, un cáncer hereditario no polipósico, donde va por generaciones. Efectivamente, no tiene que ser la papá o mamá. A lo mejor no tenemos el dato del abuelo, pero puede haber sido el abuelo, la abuela, pero hay luego el tío, familiar. Luego ella. Entonces ya hay una historia familiar, y entonces toda la familia por parte del papá o la mamá o del tío, de la familia del tío, tiene que estudiarse. A partir de los 18 años hay que hacer un primer estudio de diagnóstico oportuno con colonoscopía, y de ser posible a la familia empezar a hacer estudios genéticos, porque hay quienes dentro de la familia no tienen esas mutaciones y nunca van a desarrollar la enfermedad ni nunca van a desarrollar cáncer de colon. Pero hay gente que tienen algunas mutaciones y en la familia o pueden desarrollar cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de vías urinarias, cáncer de ovario, cáncer de mama. Los tumores de colon, estos cuando son por mutaciones, se relacionan también a otro tipo de cáncer. Rafael. Entonces requieren otro seguimiento. Sí, aquí lo que pues me da gusto que Claudia vaya bien, pero te quería preguntar, Claudia, cuando te hicieron la otra cirugía, ¿tú tienes una colostomía? Sí. ¿Traes una colostomía terminal? Sí. Ok. ¿Y la lesión recurrió o se volvió a formar en el mismo sitio donde te quitaron el tumor? No. Bueno, sí. ¿Ahí en el mismo lugar o fue en otro? Fue en el mismo lugar. El oncólogo me dijo que fue en el mismo lugar porque ya estaban saliendo las metástasis. Entonces me dijo que me tenía que quitar todo el colon para que no me volviera a salir. Ok. Bueno, es que si tiene una colostomía, quiere decir que la lesión estaba en recto, seguramente. O sea, hizo una resección abdominoperineal, seguramente. Pero el asunto es que hay lesiones, hay tumores que se consideran como sincrónicos. O sea, pueden ser que un paciente tenga un tumor en recto y tenga un tumor del lado derecho, en el ciego, por ejemplo. Se llaman sincrónicos, que son al mismo tiempo y que representan más o menos el 8% de los casos. O sea, cuando un paciente tiene un tumor, en el 8% de los casos puede tener dos. Y hay unos que se llaman metacrónicos. Y hay otro que se llama recidiva local o recurrencia, como puede ser el caso de Claudia. Ahora, no le quitaron el colon porque tiene la colostomía. Si tiene una colostomía, quiere decir que tiene el resto del colon. Por eso yo le preguntaba, lo más seguro es que a lo mejor te quitaron el recto. Y, o sea, el segmento final. Bueno, a mí lo que me dijo el oncólogo fue que me quitó todo el colon. Pero no podrías tener a lo mejor tiene una ileostomía. Así es.
Bueno, pero entonces, como pacientes también se pueden confundir porque Claro, es complicado claro. y a veces nos cuesta mucho trabajo estarle preguntando al doctor ¿y cómo es exactamente? Y no entendí, entonces nos vamos a casa con muchísimas dudas y creo que es lo que no queremos el día de hoy, que en este programa se queden con dudas, así que márquenos yo creo que para que muy lo puedan importa- aclarar. Perdón, lo más importante es que nosotros como especialistas, cuando estamos tratando al paciente, nosotros tengamos que explicarle lo más claramente posible Así para es. que el Y paciente así se estamos involucre en la tratando de hacerlo en enfermedad. este programa. Vamos a regresar después de Sí, la claro. pausa, ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros porque les queremos anunciar el tema de mañana, María Teresa, que es los hijos no quieren comer. ¿A poco no sería, doctora, esta escena del avioncito? ¿A poco no está en esa etapa? Esta escena del avioncito y que te voltean la cara y que se nos hacen medio remilgosos, pero pensamos que a veces nosotros no tenemos nada que ver y sí somos ejemplo. Hay muchas mamás que no comen verdura y luego dicen, es que el niño no quiere comer verduras, es que me cuesta mucho trabajo que coma. Es que viene desde acá, a lo mejor nos están viendo a nosotros y somos el ejemplo, o quizás no le gusta cómo prepara la comida, ¿por qué no nos ve el día de mañana? Y todo este conflicto en el que entramos las mamás para que los pequeñitos quieran comer. A las 9:30 de la mañana, mi hijo no quiere comer, a ver qué hacemos para resolverlo. La doctora nos va a ver porque a lo mejor anda en ese conflicto. Pequeñitos se les educa, ya no vamos a tener estos problemas del cáncer colorectal. Mire, véanos con mayor razón el día de mañana y ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que nos han informado el día de hoy los médicos sobre el cáncer colorectal y después el testimonio de Abelardo. Ahorita en cancerología estamos viendo un brote importante en gente joven. Es que el cáncer es una enfermedad que no tiene síntomas que son específicos del cáncer. La mayoría de los cánceres tienen dos etapas. La etapa, por decir, preclínica, que es cuando se está formando la lesión. En la piel ustedes tienen de repente un lunar. Así sucede adentro del colon. Aparece una pequeña lesión, que esa lesión al inicio no es maligna. A medida que pasa el tiempo, esa lesión se va transformando hasta generar un cáncer. El diagnóstico en cáncer colorectal básicamente se puede hacer de dos maneras. Uno es a través de estudios de imagen y otro es hasta a través de estudios endoscópicos. Pero cuando tenemos ya enfermedades inflamatorias, como lo comentó el doctor, tenemos un riesgo mayor. ¿Puede ser una enfermedad silenciosa? Silenciosa completamente a una enfermedad avanzada. Una fisura y unas hemorroides nunca se convierten en cáncer, eso es un mito. Tengo sangrado, tengo que ir a ver al médico. El sangre en las evacuaciones es completamente anormal y puede ser la punta del iceberg. Si su papá tuvo cáncer de colon o si su hermano tuvo cáncer de colon. Es importante preguntarle a la familia. Tienen claro. el antecedente, ya tienen un foco rojo. Padezco cáncer de colon. Me operaron aproximadamente hace 4 años. Gracias a Dios, después de esos 4 años, todo ha salido muy bien y no ha habido ningún rebrote. Cuando me operaron, me dieron un periodo de 8 periodos de quimio después de la operación. Inicialmente, yo tuve un problema de que al defecar veía una pequeña mancha de sangre. Mi doctor familiar me dijo que fuera con el proctólogo para que me revisara y seguramente eran hemorroides. Fui con el proctólogo, me hacen un tratamiento aproximadamente de 15 días y ya estando en el tratamiento sigo teniendo este tipo de cosas, ¿no? Regreso con el doctor y me dice, ¿cómo se siente? Le dije, yo bien. Hay veces que ya no tengo sangrado, hay veces que sí tengo un poquito. Vamos a hacerle otro estudio, porque seguramente usted tiene las hemorroides más internas. Fui al estudio, estando en el estudio me detuvieron y cuando salí me dijeron que tenía un pequeño tumor y que tenía que ir inmediatamente con mi médico y no dejarlo para después. Entonces que si quería que me hicieran una biopsia para ver qué era lo que tenía. Me hicieron la biopsia, me dan los resultados, hablo con el doctor y le digo, doctor, pasó eso en el estudio, resultó que tengo un problema de un pequeño tumor, me dijeron, pero que tengo que venir directamente con usted. ¿Quiere que lo vea ahorita o hasta que tenga los resultados? Me dijo, no se preocupe, cuando tenga los resultados me viene a ver y revisamos todo. Voy con el doctor, ve mis resultados y me dice, es cáncer, no puedo hacer ya nada por usted, tiene que ir directamente con su oncólogo. Ya estando con el oncólogo, me revisa y me dice, ya sabes lo que tienes cáncer de colon, no hay nada más que hacer más que operarte. Cuando me operan, me quitan 18 centímetros de intestino y ya el tumor tenía 15 centímetros de tamaño. Entonces me dice el doctor, dice, probablemente lo que tenemos que hacer, y si todo va bien, y si todo funciona correctamente, te voy a operar, te voy a cerrar
y si es necesario quimios, las vas a tener. Y si no, todo va a seguir normal. Llegó la operación, me operaron, me sacaron los ganglios, me sacaron el tumor, me cortaron. Ya pasó esa parte, fue el doctor y me dijo, tienes problemas de cáncer, está grave, te voy a poner un puerto para darte quimioterapia, porque no es tan sencillo lo que tienes. Vamos a mandar a hacer un estudio para revisar cómo está todo. Hicieron el estudio y empezaron a dar las quimios. Fueron 8 periodos de quimios. Yo tomaba las quimios los martes. El martes quedaba de mentiritas, no, simplemente ya no salía. En la noche ya me reponía y todo, y al otro día ya me iba a trabajar. El doctor me daba una pastilla para los síntomas generales, que sean vómitos y demás. Lo único que yo sentía era un malestar totalmente general. Yo creo que este tipo de males afecta a toda la familia. En menor o mayor escala todos estamos afectados. ¿Por qué? Porque el hecho que le digan, te vas a morir. Todos nos vamos a morir en algún momento. Pero cuando tiene uno fecha declarada, digámoslo de esta manera, como que la vida se ve de diferente manera. Entonces yo creo que a mi esposa y a mis hijas les afectó todo esto. Lo importante antes que nada es que aceptarlo. Saber que lo que tenemos es grave, que tenemos que cuidarnos y que estamos a disposición de lo que hagan los doctores. Si nosotros nos ponemos a su disposición, ellos van a hacer su trabajo. Tratar de seguir todas las indicaciones que le dicen a uno de cómo comportarse. Si no hay que tomar el sol muy fuerte, si hay que comer blandos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que acepte uno la realidad. Mientras uno no lo acepta, no puede uno avanzar. Simplemente te quedas atrapado y ya no caminas. Es aceptar la situación y tratar de solucionarla y salir adelante. Pues gracias a Abelardo que compartió con nosotros su historia de vida, su testimonio, y él nos va contando así detalle a detalle, María Teresa, cómo fue el diagnóstico, esta parte importante de la aceptación, porque eso también puede ser muy complicado y pueden perder mucho tiempo también para recibir tratamiento, y decía él también que le habían quitado una parte de su colon. Y tú querías aclarar también, ¿no?, lo que nos compartía Claudia antes de irnos al corte, para que nos quede claro. Incluso hay folletos, más adelante se los mostraremos, de cómo es cuando quitan esta parte del colon. Pero para acotarnos lo que decía Claudia. Sí, Claudia, es que creo que aquí hubo una confusión, porque el doctor decía que estabas ostomizada, pero lo que yo te entendí, te quitaron todo el intestino grueso, entonces no estás ostomizada tú, no usas la bolsita, ¿verdad? Okay. ¿Ostomizar es utilizar la bolsita, doctora? Sí, es cuando les quitan el pedazo de intestino y no los pueden unir, y entonces tienen que evacuar por el abdomen, se les saca el intestino. Yo lo que quiero agregar es que ahorita al público le debe quedar claro que ya vieron 3 casos, uno el de Teresa, otro el de Claudia, otro el de Abelardo, de que aunque fueron pacientes con cáncer, se pudieron curar y tienen una sobrevida excelente, más de 10 años, Abelardo, bueno, no escuché cuánto, pero esto significa que si detectamos el cáncer y se trata de forma multidisciplinaria, es decir, adecuada, el oncólogo quirúrgico, el oncólogo médico, en su momento el radioterapeuta, ¿se puede tener una buena calidad de vida después del cáncer? Se puede curar el paciente, ser superviviente y tener una calidad de vida correcta. Eso es lo más importante que yo creo que a la población le debe de quedar claro. Y en este caso coincidió, Carmen, digamos que él sí tuvo hemorroides, ¿no? Aunque el doctor nos aclaró ya esto, pero en el caso de Abelardo, él sí tuvo hemorroides antes. Claro, y coincide con muchos de nuestros testimonios, como los que tenemos aquí con nosotros en el estudio. María de Lourdes, ¿tú comenzaste con hemorroides? Buenos días. Buenos días. Sí, yo salí de viaje hace 6 años por estos días, y en el viaje yo sangré. Entonces, cuando yo regreso, fui con la doctora de mi clínica, porque yo tengo el seguro, y me dijo que eran hemorroides, y me trató de hemorroides. ¿Durante cuánto tiempo? Eso fue en febrero. ¿Cuánto tiempo te trató? Me dio un tratamiento de un mes. Al mes siguiente sí, volví a ir, y yo le dije que me sentía mal, que sentía dolor y ardor en el recto. Ya no sangré, pero yo sentía dolor y ardor, como si, sí, eso era constante. Y entonces me dijo que era colitis, que era nerviosa. Doña Lourdes tiene que bajar de peso, y se pasaron los meses, y yo le seguía diciendo cada mes, porque cada mes iba por mi medicamento. ¿Y tú te sentías mal? Yo me seguía sintiendo más, sí, el ardor y esa sensación de como de dolor por dentro, pero en el recto. Y llega el mes de agosto y me dice, mire, la voy a mandar al hospital
a medicina interna, pero me la van a regresar, porque usted no tiene nada. Así me dijo. Pero tú no te quedaste tranquila. No, me mandó al hospital, ya me hizo los estudios de laboratorio, se pasó un mes más, voy al hospital y llego al hospital, me ve el médico internista y me manda a hacer un estudio de rayos X donde me pusieron un líquido como rosa en el intestino y eso ya fue a finales de noviembre, ya se pasó todo el año. Y me hacen el estudio, yo los primeros días de diciembre tengo la cita ya con el médico internista y me dice que tenía yo CUSI. Entonces, ¿tenías CUSI? CUSI. ¿Qué es CUSI? Es una de las enfermedades inflamatorias que mencionaban. Es una enfermedad inflamatoria del colon. Okay. Y que predispone a tumor maligno. Pero en ese momento el doctor me hizo preguntas y me manda a hacer una coloscopía. ¿Colonoscopía? Ajá, sí, con biopsia. Entonces, a los 3 días me la hacen. Luego me la mandó a hacer urgente y me la hacen. Y ya en salgo de la anestesia porque me anestesiaron y me dice la enfermera, yo le sugiero que venga la semana que viene, porque fue viernes, el lunes, y busque a su médico y hable con él. Y me dio la hoja del resultado. Pero tú empezaste a bajar de peso, te empezaste a sentir mal. Mientras en ese lapso de que la doctora yo le decía que me sentía mal, no, yo no sentía nada, yo me sentía bien. Ya empecé, ya como 3 meses antes de que a mí me dicen que es cáncer, empiezo con mucho cansancio, era un cansancio que yo ya no me quería parar, yo ya no quería hacer nada, me sentía mal, anímicamente me sentía mal, empecé como a adelgazar, pero yo le achacaba que como que dejé de comer. Claro, porque por la misma sensación que sentía yo hasta para obrar, ¿no? Entonces, y después de que te dieron el diagnóstico, me dan el diagnóstico y inmediatamente el doctor me manda a hacer una tomografía. Él me dijo que me iba a operar ahí en el hospital. Dice, yo te voy a operar y te vas a curar, mija. Así me dijo, yo te aseguro que te curas. Entonces me manda a hacer la tomografía, a los 2 días me hacen la tomografía y a los 2 días ven los resultados y ya el doctor, ya ven los resultados varios doctores y deciden mandarme al siglo XXI. Y ahí llego con la doctora Lourdes Ramírez y ella ya llegó ya con todos los estudios y me operan luego a los 15 días de que yo llego al hospital. Pero cuando ¿Qué tratamiento recibiste después de esto? Pero cuando ya me abren, ya era un cáncer de 4º grado con metástasis en el hígado. Metástasis. Sí, y me quitan el daño, me quitan parte del hígado y al año otra vez se va al hígado, me vuelven a operar y ya no salí del hospital después de que me internan del hígado, porque me intervienen el colon ya, pero ya del lado derecho, y a los 15 días de intervenirme el colon, me intervienen el pulmón derecho. O sea, esa vez estuve un mes, 25 días en el hospital. Fueron 3 cirugías al hilo en un lapso de 1 mes y días. Y pues gracias a Dios, a esos ángeles que Diosito pone en esta tierra, que es la familia, que son esas enfermeras que están todo el día con nosotros, esos doctores maravillosos, que 2 de ellos están aquí. Uno de ellos me operó, el doctor Kelly. Gracias a todos ellos, y de que pues aunque he estado vencida no me he dejado vencer, y a mi alimentación, mi última cita que la tuve con el doctor Rodríguez, y me dijo que le siga echando ganas. Y yo todos los días, en el nombre sea de Dios, me paro con esa actitud de decir, yo no estoy enferma, yo estoy sana, y mientras yo tenga fe,
los tumores se van a morir de hambre. Con eso nos quedamos. Qué bonito testimonio. Gracias por compartirlo con nosotros, Lourdes, porque seguramente esto ayuda a muchas personas que están viviendo esta enfermedad, que de repente no sabes qué hacer, no sabes de quién agarrarte, de repente todo tu autoestima y todos los planes que tienes se te vienen al suelo, pero aquí es el caso de Lourdes, que está de pie, que sí se puede, que con un diagnóstico oportuno, con un tratamiento adecuado y con la operación en el momento justo que la tienen que hacer, puede seguir adelante y tener la calidad de vida de la que ustedes hablaban. Erika. También el doctor que estuvo en el doctor Pedro Luna, él fue el que me operó del hígado. A ese Ángel también le agradezco, a la doctora Ramírez, seguramente nos está viendo. Al doctor Kelly. Adelante. Sí, yo nada más quiero hacer hincapié en una cosa. Para mí como paciente y lo que he visto en la fundación, que creo que es importantísimo, además del tratamiento de quimioterapia, el apoyo emocional es importantísimo. Yo les puedo decir que en mi caso particular, y como les digo, lo que vemos en la fundación, tenemos un programa justo de apoyo emocional y quien quiera se los ofrecemos en Claro, porque no solamente afecta al paciente, sino a la familia, a toda la gente que está alrededor de toda nosotros. tu familia, ¿no? Es impresionante cómo te afecta y le damos el tratamiento a pacientes y familiares. Eso es importante. Nora. Tenemos aquí una llamada, bueno, en Facebook, Cintia dice que cuando va al doctor general con problemas de gastritis o colitis solo mandan omeprazol y nunca mandan a hacer los estudios. Yo tengo padeciendo años estas enfermedades y nunca me han mandado una colonoscopía. Si la pido, no me la mandan a hacer. Y nos dicen en Twitter, ya me han hecho la colonoscopía que salió negativa, pero me mencionan que hay riesgos si la hacen frecuentemente. ¿Esto es verdad? Regresando del corte, ¿no lo dicen? Vamos a un corte y regresamos. Síganos escribiendo. Yo tenía sangrado por el recto. Creía yo que eran hemorroides y estuve en tratamiento para hemorroides hasta que, terminado el tratamiento, vi que seguía yo igual. Entonces el proctólogo me hizo un tacto y vio que tenía un tumor. Me hizo tomografía, resonancia magnética, aparte de que me hizo un tacto primero para sentir el tumor. No tenía yo metástasis, bendito sea Dios. Yo ya soy una persona mayor, acabo de cumplir 81 años, pero pues trato de cuidarme, no tengo diabetes, no tengo presión alta, entonces pues estaban muchas cosas a mi favor. Ahora también otra cosa, pues que yo sé que la quimioterapia pues es veneno, pero si es un veneno que me va a aliviar, pues yo lo tomo con mucha fe y pues poniendo las manos en Dios a través del doctor, ¿verdad? Mi familia me ayuda siempre, siempre me dieron aliento, siempre me dijeron que tuviera fe, que todo iba a salir bien, siempre con todo positivo, con optimismo. Primero recibí las dos cosas al mismo tiempo, radioterapia y quimioterapia. La radioterapia era de lunes a viernes, fueron 25 primero, más 5 de refuerzo, fueron 30. Y de la quimioterapia una vez a la semana también fueron 30. Lo que más he sentido es mucho desguanzo. Actualmente estoy en remisión. Tengo muchos sueños, pero ni se acuerda uno de los sueños, de lo que sueña uno. Últimamente he soñado con mi esposo. Ya tiene 21 años de muerto, ¿usted cree? Pues ya vemos otro testimonio también como los que están el día de hoy con nosotros, que han compartido su historia de vida, y quedó también esta duda antes de irnos al corte sobre la colonoscopía. Yo en una institución pública, por supuesto que son ustedes quienes la indican, pero cuando se tiene dinero, y yo les preguntaba en el corte para que ustedes sepan también, ¿cuánto cuesta una colonoscopia más o menos? Mira, el costo es relativo, pero estábamos comentando que hay sitios donde con menos de 5,000 pesos se te puede hacer el estudio. Ajá. Aquí yo creo que el mensaje debiera de ser la periodicidad, es decir, cada qué tanto me la debo de hacer, porque la realidad es que si te haces un estudio y no hay factores de riesgo y no hay hallazgos
que ameriten que se haga un estudio de manera regular, la realidad es que te lo puedes hacer varios años después, hasta 5 años, y no hay ningún problema. No es de que me haga el estudio y si me lo hago cada 3 meses voy a evitar que me salga un cáncer. No es esa la respuesta. La respuesta es, si se te hace un estudio donde no tienes factores de riesgo y no tienes hallazgos de riesgo, la realidad es que no te debes de hacer otro estudio hasta por allá dentro de 5 años, aunque el costo no sea tan oneroso, porque la realidad es que no lo necesitas. Los estudios se deben de hacer porque están indicados. Ya. Ahora, eso es con respecto a los estudios. Doctor, si ahorita quiere retomar esto, porque nos están preguntando muchas personas como Antonio Romo, que ha sido a la medicina natural, y quisiera saber si hay medicina natural para el cáncer colorectal. Y hay otras llamadas, él nos pregunta que si la leche de vaca favorecerá para este tipo de padecimiento o al contrario. Y en otra llamada que tenemos nos preguntan si la hidroterapia de colon es buena. Hay personas que se hacen lavados con café también. Entonces, si quieren comentar todo esto. Bueno, definitivamente la medicina alternativa no tiene cabida en el tratamiento de cáncer. Todos los tratamientos y todo el manejo que hacemos los hemos basados en evidencia. O sea, es algo muy importante que la gente no pierda el tiempo. Lamentablemente hay mucho charlatanerismo en el medio, y esto genera retraso en el diagnóstico, mal tratamiento, complicaciones severas. Yo aconsejaría que siempre deben de acudir a un médico, al médico de su confianza, al médico de primer contacto, y si no, lo que ustedes estaban enfatizando, que es muy importante, si persisten los síntomas, buscar una segunda opinión, que es el derecho del paciente. Muchas veces el paciente sí puede sugerirle al médico, pero si ya el paciente está sugiriéndole al médico, quiere decir que el médico no anda por un buen camino. El médico pues no es omnipotente ni omnisapiente, ¿verdad? Y muchas veces se desvía en la ruta crítica de diagnóstico y puede menospreciar algún dato que retrase el diagnóstico. Con respecto a lo de la leche de vaca, bueno, la leche de vaca, todo el mundo, hay adultos que siguen consumiendo leche desde niños, siguen tomando leche y tal, pero en realidad la leche de vaca es nada más por el contenido de grasa, pero en realidad no es un factor de alto riesgo el tomar la leche de vaca, ¿no? Y finalmente, con respecto a la hidroterapia de colon, con café o con cualquiera, el colon no es un órgano que se deba irrigar. El colon, cuando se tiene que preparar para un estudio, puede tener un enema. Antes se usaban enemas jabonosos, que tampoco nosotros los recomendamos, porque irritan la mucosa, el jabón irrita la mucosa, pero es para preparar. Ahora ya hay compuestos con fosfato de sodio que sirven para preparar, pero como voy a hacerme una hidrocolonoterapia, porque con ello me va a mejorar el cutis y que se hacen una capa como de cochambre, y eso son mitos. Realmente no es recomendable hacérsela, entonces. ¿Mande? No es recomendable hacerlo. No es recomendable hacerlo con ningún tipo de sustancia. ¿Y causa algún Pueden daño? provocar perforación de colon, pueden la acción del café, el tomarlo, sí tiene algunas sustancias que consideran protectores y no necesariamente preventivos al 100%, pero sí coadyuvan a mejorar la posibilidad de no desarrollar el cáncer. Pero localmente, a pesar de que sea una mucosa, la aplicación de café por esa vía definitivamente nosotros las consideramos proscritas. O sea, ¿Y por qué hay muchos lugares que los ofrecen así como...? Porque es un negocio. Es un negocio. Como promoción. Moda. Así es. Entonces son modas, son situaciones en donde se abusa de la ignorancia de la población y de la situación de productos milagro, ¿no? O sea, la hidrocolonoterapia no debe funcionar. No hay expertos, debería de prohibirlo la Secretaría de Salud. De hecho, como lo mencionaba el doctor, nosotros basamos en estudios. Claro. No hay ningún estudio que evidencie que eso funciona. Obviamente la gente que hace esto no le interesa un estudio porque obviamente, probablemente pueda resultar que no funciona y se acaba el negocio. Cosas naturistas, pues efectivamente ya lo mencionamos, sí funcionan para prevenir, lo que mencionaban, una dieta rica en fibra, vegetales, verduras, frutas, eso va a ayudar a que tengamos un buen tránsito en el colon, menos exposición de todas las toxinas en el colon
y menos predisposición a esta neoplasia. Sería lo único naturista. El café, como lo mencionaban, todos los antioxidantes disminuyen la predisposición o riesgo de cáncer per se, pero tampoco que hay como un estudio tomando más tazas de café vas a prevenir el cáncer de colon, tampoco existe. Claro. O sea, es una asociación. Todo con moderación, ¿no? Así Como es. debe ser. Javier, ¿querías complementar algo? Sí, yo quería agregar nada más respecto a la medicina herbolaria. La realidad es que la medicina herbolaria también tiene cabida dentro de la medicina, sin embargo, cuando está hecha por profesionales. Hay gente que se dedica a medicina herbolaria y prácticamente la medicina herbolaria ha demostrado un papel importante en el mundo, sobre todo en la prevención. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente no existe el producto milagro en la medicina herbolaria, pero tampoco en la nuestra. También eso hay que aclararlo. O sea, no existe la medicina milagro en ningún tipo de medicina. La verdadera, quizás, medicina debiera ser la prevención y la educación. Y lo que menciona, por supuesto, en el IMSS hay gente muy, muy profesional que hace estudios sobre la medicina herbolaria. Le mandamos un saludo a la maestra que está en el herbario del IMSS y que de verdad ha dedicado todos los años a estos estudios. Ella estuvo con nosotros y nos dijo, la medicina herbolaria tiene límites y nosotros sabemos reconocerlo. Entonces, eso hace la diferencia entre alguien profesional y un charlatán. Así que también para que nos quede claro eso, Por supuesto que sí, Nora, gracias. Y Gabriela, cuéntanos, ¿cómo fue que te detectaron a ti el cáncer colorectal? Buenos días a todos. A mí me detectaron el cáncer colorectal por un dolor que me dio, pero antes me decían que era colitis nerviosa. Me dio un dolor, no podía evacuar y me tomé unas pastillas para evacuar y ni así pude evacuar. Me dijeron que era una probable apéndice o vesícula y me tenían que intervenir, ahora sí que de urgencia. Me intervinieron y ahora sí que, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no era ni la vesícula ni el apéndice. Tenía un tumor y me quitaron 25 centímetros de intestino. Tengo colostomía, estuve en quimios. ¿Cuánto tiempo estuviste en quimio? 8 meses. 8 meses. Me dieron 10 quimios de cada 14 días, una diaria. Y pues, si hubiera... O sea, el tiempo ya no se regresa, ¿no? Si yo hubiera sabido antes, pues a lo mejor me hubiera puesto antes en manos de los médicos. ¿Tienes antecedentes familiares? Sí, mi madre murió de cáncer de matriz. Sí, murió a los 41 años. Muy joven. Sí. ¿Y alguien más de tu familia? Ninguna. Solamente tu mamá. Bien, nos dice Gabriela del tratamiento que ella recibió, que fue la quimioterapia. ¿En qué casos se da la quimioterapia? ¿En qué casos se da la radioterapia? ¿Y si se pueden dar ambas al mismo tiempo o una después de la otra? ¿O cómo funcionan estos tratamientos? Yo quiero comentar, Carmen. Normalmente aquí sí vamos a dividir a la enfermedad colorectal en dos, en lo que es el colon propiamente y en lo que es el recto. Sí. El colon es el que habitualmente se trata con quimioterapia. ¿En qué casos? Cuando la enfermedad del colon salió y se fue por lo menos a los ganglios. Los ganglios, todos tenemos ganglios, solamente que estos están afectados por el tumor y entonces hay que darles quimioterapia. La idea de dar quimioterapia es porque después de un tratamiento quirúrgico, bueno, no sabemos si algunas células se desprendieron y se fueron a alojar en alguna otra parte. Entonces la quimioterapia actúa bajo esa hipótesis de que si hay enfermedad microscópica no detectada por algún método actual, pues entonces se da la quimioterapia para erradicar esas posibles metástasis. Y en el caso del recto, se da quimioterapia más radioterapia. Lo que se hace es fortalecer el tratamiento de la radioterapia con la quimio para poder quemar mejor el tumor y entonces después proceder a un procedimiento quirúrgico. Esto, bueno, se puede hacer antes o después del procedimiento quirúrgico, pero es, digamos, esas dos grandes vertientes. Y con respecto a la quimioterapia, como comentaba la paciente, bueno, actualmente ya la tecnología ha permitido que la quimioterapia, además de que sea por vía venosa, pueda ser en tabletas. No es menos efectiva, son igual de eficaces, solamente que habitualmente nosotros como oncólogos médicos complementamos el tratamiento, ya sea todo por la vena o mitad por vena y mitad tomada. Y normalmente cuando es una etapa 3, que es cuando damos la quimio,
y es una etapa todavía no avanzada, entonces se da por un lapso de 6 meses. Hay diferentes formas de aplicar diferentes esquemas. Cuando la enfermedad ya está diseminada, es decir, regada, que ya hay metástasis pulmonares o hepáticas, nosotros podemos dar quimioterapia y dependerá de cómo se encuentre el tumor, que podemos dar por un lapso corto, 3 meses, y si hay buena respuesta, el paciente pasa con el cirujano para que, como a la señora Lourdes, le puedan hacer, le quiten tumores en donde se encuentran alojados fuera del intestino. Y después nosotros volvemos a dar quimioterapia, como una especie de sándwich. ¿Cuánto tiempo más o menos es de tratamiento en promedio? Si la enfermedad está no avanzada, 6 meses de tratamiento. 6 meses, ajá. Cuando la enfermedad está diseminada, bueno, y no se puede operar, entonces ahí sí puede ser largo el tiempo, no hay un número finito, porque todo depende cómo vaya respondiendo el paciente. Ajá. Si hay buena respuesta, incluso ya hoy en día hay estrategias en las que se quita mucho de la quimioterapia y solamente se deja con tabletas a bajas dosis, como tratamiento de mantenimiento, y en el caso de que el paciente no le funcione la primera línea de tratamiento, tenemos que pasar a una segunda línea de tratamiento, a una tercera línea de tratamiento, y entonces lo que se hace es que la enfermedad del cáncer se vuelve en una enfermedad crónica. Obviamente aquí lo más importante a tomar en cuenta para definir el tratamiento de un paciente es la edad, las comorbilidades, ¿a qué me refiero? Si es diabético, hipertenso, si está controlado o no controlado. ¿Cómo se prepara el paciente para recibir estos tratamientos? Esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día sabemos que no solamente es dar la quimio, yo siempre le digo a los pacientes que dar la quimio es lo más sencillo, siempre hay que prepararlo. Ya lo comentaba Teresa, el aspecto psicológico, para un buen apego a quimioterapia, tiene que haber un aspecto psicológico dado al paciente. Pero también otra cosa muy importante es la nutrición. Y ahorita nosotros estamos llevando a cabo ensayos en donde estamos dando suplementación a los pacientes con omega 3. El omega 3 es el aceite de pescado para tratar de disminuir la toxicidad. Entonces sí hay opciones, sí hay formas en las que podemos ayudar a que no sea tan tóxico el fármaco para el paciente. Porque finalmente si es una etapa temprana en donde son 6 meses, bueno, el paciente lo lleva bien. Pero si es por periodos largos, muy largos, tenemos que cuidar más a ese paciente para disminuir la toxicidad y no deteriorar su calidad de vida. Porque hay muchos pacientes que dicen, oiga, si yo con la quimio voy a vivir 2 años, pero voy a estar postrado, no, gracias. Claro. Entonces hay que cuidar mucho en esos aspectos. Yo quisiera nada más complementar lo que mencionó la doctora Erika. Primero, cuando se da esa quimioterapia como complemento a la cirugía con intento curativo, es para disminuir el riesgo. Lo que la gente debe saber y estar consciente es que el riesgo se disminuye, no se quita. El riesgo de que vuelva a reaparecer la enfermedad existe y va a persistir a lo largo de su vida. Por eso entra una vigilancia. La quimioterapia disminuye ese riesgo. Si teníamos ese 60% de riesgo, a lo mejor lo va a disminuir a 50, 40. Va a depender. Hay gente que es muy tóxica a la quimioterapia y no tolera que reciba ese tratamiento. Claro, hay personas que sí pueden tener efectos. Sí, muy tóxicos, son las menos. Ajá. Otro de los puntos es que la gente se informe bien con su médico. Por supuesto. Porque a veces llegan a tratamientos, tienen un conocido que tuvo otro tipo de tumor, específicamente hablando cáncer de mama, en donde los tratamientos sí son a veces un poquito más tóxicos, están vomitando, se caen el pelo, etc., etc., y en cáncer de colon no es lo más frecuente. Entonces la gente está espantada por la quimio y dice, no, es que yo no quiero recibir quimioterapia. Claro. No, porque no es la misma quimio, no tiene la misma toxicidad, no cambian los medicamentos, cambian los tiempos, es importante saberlo. Con lo que mencionabas de la radioterapia, efectivamente, la radioterapia casi se reserva exclusivamente para cáncer de recto y no para todos los estadios, para estadios 2, 3. O como tratamiento para enfermedad que no se puede operar y es para que disminuya el sangrado o que no avance localmente, control del dolor. Sin embargo, nuevos equipos que se cuentan ya a nivel mundial y en nuestro país, afortunadamente, también en algunas indicaciones para cáncer de colon o para enfermedad metastásica puede ser utilizada la radioterapia y puede ser en combinación, como la mencionó la doctora Erika, en combinación cuando es tratamiento, por ejemplo, de recto al mismo tiempo o como un tratamiento separado. Muy bien. Nora, ¿algún comentario que podamos leer antes de la pausa? Silvia Ramírez, para irnos a corte y regresando le contestamos, dice, los divertículos hay que tenerlos vigilados para evitar un cáncer. Nos dice, no tiene nada que ver, regresando del corte se lo explican. Para detectar un cáncer, claro.
anunciar el tema de la próxima semana, ustedes que están preguntando sobre medicina complementaria, no alternativa, porque la verdad es que sí cambian mucho los términos. Vamos a hablar del Hospital Nacional Homeopático, que es un hospital mixto, que tiene más de 100 años y que es una gran opción para todos los mexicanos que poco conocemos. Se lo vamos a presentar. Nos metimos a esta farmacia que es la única de América Latina que existe. Y de verdad que hay gente muy profesional, ahí combinan la alopatía con la homeopatía, pero no es medicina alternativa, es medicina complementaria, que es la opción, como decía el doctor Kelly, para muchos de los mexicanos. Y en Europa hay todo un avance sobre esto. ¿Sabe desde cuándo es por decreto un hospital nacional? Desde Porfirio Díaz, y muchos de nosotros ni siquiera lo conocemos. La próxima semana, no se lo pierda, a las 9:30 de la mañana le vamos a decir cómo funciona. Y habíamos lanzado una pregunta antes de la pausa, Nora, Así ¿te es, parece Carmen. si la contestan de una vez? Sobre los divertículos, doctor Ajá. Kelly, que si esto es un riesgo para el cáncer colorectal. Mira, en primer lugar hay que mencionar que son dos enfermedades diferentes completamente. No es que el paciente que tenga divertículos vaya a ser un cáncer. Lo bueno de esto es que el paciente que sabe que tiene divertículos tiene un control más estricto que el que no lo tiene. ¿Y qué son, esto doctor? le pudiera permitir hacer un diagnóstico oportuno en caso de que el paciente desarrollara un cáncer. Entonces, ¿Qué son los divertículos? los divertículos son, imagínense la pared del colon como una manguera, y esa manguera de repente tiene como una fuguita, como una burbuja. Eso es un divertículo. Y el riesgo de los divertículos es la perforación. Pero el origen del divertículo no tiene nada que ver con el origen del cáncer. Doctor. Sí, exactamente, como dice Javier. O sea, una cosa es tener divertículos, o sea, los divertículos son las pequeñas herniaciones de la mucosa a través de las zonas de debilidad de lo que es el colon, que es una como manguera, y esas pequeñas abombamientos o esas pequeñas herniaciones hacen unos saquitos, unos sacos, y esos pueden infectarse, pueden perforarse, pueden sangrar, como causa de sangrado de tubo digestivo masivo es la primera causa, y también pueden tener procesos inflamatorios crónicos que generan perforación a una víscera adyacente, o sea, puede ser a vejiga, o puede ser a útero, o puede ser a otra parte del intestino, o también pueden provocar zonas de estrechez, o sea, se estrecha la luz por ese proceso inflamatorio. Entonces, efectivamente, un paciente si tiene divertículos es una cosa, y si tiene enfermedad diverticular es otra cosa. Y si ya tiene la enfermedad diverticular, en un momento determinado va a servir como puente de posibilidades de diagnosticar. Es como yo les digo a mis pacientes, digo, tú puedes ser flaco y irle a la América. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en un momento determinado el paciente tiene divertículos, pero no necesariamente esos divertículos van a generar o degenerar en cáncer. Y otra parte importante de esto es que los divertículos se van presentando conforme van pasando las décadas de la vida. En estudios se ha demostrado que pacientes que tienen 40 años tiene el 10% de divertículos en un hallazgo fortuito en un colon por enema. Posteriormente van incrementándose y a los 80 años de edad el 70% de la población tiene divertículos. Y puede ser que se muera con sus divertículos por una neumonía, pero no necesariamente se enferma de los divertículos. Mira. Carmen, ¿tienes más testimonio? Así es, aquí estoy con Saturnino, que dice que empezó de repente, buenos días Saturnino, con un dolor. Sí, era un dolor. ¿En el estómago dónde fue? Sí, aquí entre la ingle, más o menos ahí me dolía. Ajá, en la ingle, ajá. Y pues ahora sí que iba a mi doctor, pero pues no. Siempre era que era la úlcera gástrica, luego resulta que después me decía que era gastricolitis, o sea, así se manejó siempre. ¿Y te daba tratamiento para cada cosa que te diagnosticaba? Sí. Sí. Sí, tomaba medicamentos, pero pues yo me sentía igual, o sea, claro, no sentías mejoría. Exactamente. Entonces pasó y pues 3 años prácticamente yo con mi dolor y pues es desesperante porque es un dolor que me daba a mí. ¿Mandé? ¿Cuántos doctores visitaste en 3 años? Como 3, 4 doctores y no. ¿Y no te encontraban lo que tú tenías? No. Hasta que pues ahora sí que fui a un particular acá pues, por donde vivo, ¿no? Por Santa Fe. Y el doctor es el que me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes que encuerarte, necesito checarte todo. Le digo, pues yo con la pena, pues nunca me habían hecho eso.
sea, ya me checó, ya es el doctor, pues es el que me dijo que tenía cáncer. O sea, al momento sí duele. ¿Cómo se recibiste espanta uno, la noticia? Pues, exacto. ¿Qué pensaste en ese momento? Pues es terrible, o sea, que tu vida se iba a acabar. Sí, exacto. Sí, pero mire, gracias a Dios aquí estamos. Y después de este ahí, diagnóstico, ¿tomaste un tratamiento? Sí, pues ya mi esposa se movió y ya fuimos al hospital, ¿cómo se llama? Bueno, por parte del Seguro Popular, ¿no? O sea, me llevaron allá en Tláhuac. Ahí me estuve atendiendo y ahí me dijeron igual, lo mismo. Ajá, y tomaste el tratamiento y hasta ese momento ya no tienes cáncer. Pues sí, de ahí me mandaron a Lincoln. Y ahí me estoy atendiendo, me operaron, me hicieron los quimios. Sí, y pues mira, aquí estamos para contar. Muy bien, gracias Saturnino, gracias por compartirnos. Es bien importante lo que Saúl. él mencionó y el testimonio previo que dieron. Hasta 10-15% de los tumores pueden presentarse, como lo hemos mencionado, sin ningún síntoma y se presenta como una urgencia abdominal. O sea, sí existe ese grupo de pacientes que nunca les da un síntoma y de repente. Pero lo más común es como este último testimonio, donde se confunde con colitis, con gastritis, con hemorroides, y es lo que el mensaje que queremos dar. Si algo persiste es que eso no es. O sea, no es colitis porque ya me dio un tratamiento para la colitis. Puede mejorar temporalmente, pero si vuelve a regresar, entonces no fue colitis. Si me dio un tratamiento para la gastritis y no mejoré después de tanto tiempo, tengo otra cosa. Y aquí el tiempo es un factor importante, porque pueden pasar mucho tiempo, entonces lógicamente se agrava el cáncer. A él dice que pasaron 3 años para que le dieran un diagnóstico oportuno. También hay que tomar en cuenta eso. Bueno, adecuado, Empiezan los síntomas, y aunque con los síntomas leves o iniciales, para que esto avance hasta una enfermedad metastásica, tampoco es en un par de meses, ni en un año. Porque como lo mencionaban aquí entre corte, de que empieza una lesión premaligna a que ya sea un cáncer avanzado, pueden pasar años. La idea es que no pase ese tiempo precisamente, porque si a una etapa más temprana de enfermedad hay más posibilidades de curación. O una etapa más avanzada hay menos posibilidades, aunque sí tiene posibilidades. Sí hay posibilidades. Ya no es lo que oíamos antes, al menos en esta neoplasia, que cáncer es igual a que me voy a morir. No. Claro. Ya hay tratamiento, siempre y cuando sea un tratamiento multidisciplinario, como lo mencionaban, ya no es un solo médico el que ve, es todo un equipo multidisciplinario de endoscopistas, radiólogos, quimioterapeutas, radioterapeutas, el cirujano, genetistas, todo un equipo que trabaja para una sola persona para poder sacarla adelante. Así es. Nora. Es que nos surge la duda, y María Teresa también comentaba esto, pero sí, para que se realice, que el avance en el tratamiento está y eso es fabuloso, pero si no se llega al diagnóstico, es exactamente en esta parte del diagnóstico pero era el donde punto, está todo perdón, atorado. que se me olvidó, la idiosincrasia que tenemos, y ya lo mencionaron 2 panelistas. Me duele, pero no es tan fuerte el dolor, me aguanto. Y ya fui al médico, a mi tratamiento, pues no resultó, pero no me duele tanto, y dejamos nosotros mismos pasar. Cuando alguien va con un médico, no, cuando le dicen, le voy a hacer un tacto por el recto, no todo el mundo va a estar conforme, es idiosincrasia. Oiga, no, doctor, ¿por qué me va a revisar? Si sangré. Lo primero es eso, para poder revisar si son hemorroides o no. Las hemorroides sí están al alcance de una exploración rectal. A lo mejor el tumor de colon no, porque es más alto. Pero si descartamos que hay hemorroides, entonces ya damos el siguiente paso. Y en eso sí entra mucho nuestra idiosincrasia, a diferencia de en otros países, que aún yo voy al médico aunque no tenga ningún síntoma. Vengo a hacerme un chequeo, vengo a que me midan el peso, cómo le hago para bajar de peso, cómo hago esto, qué medidas preventivas me da. Y aquí en México, desafortunadamente, tenemos otra forma de pensar. Mientras no me moleste o mientras me la pueda ir llevando, ahí me sigo. Doctor Kelly. Pero yo sí creo que estás tocando un punto que en lo personal creo que es muy importante. Si bien es cierto, es que una vez que ya llegó al especialista o llegó al sitio donde se tiene el recurso a hacerse el examen que se tiene que hacer, el diagnóstico muy probablemente sea la regla. Pero efectivamente, ¿qué sucede antes de? Yo creo que el énfasis en este país se debe de hacer en varios puntos. Primero, se mencionó durante el programa la prevención y la educación, pero ¿qué es prevenir y qué es educar? Porque realmente estamos en un país donde tenemos que voltear a ver cuáles son los recursos tecnológicos, educativos,
que tiene nuestra base poblacional y nuestros médicos de primer contacto. ¿Cuáles son aquellos programas que están destinados a que el médico de primer contacto adquiera las destrezas suficientes para hacer el diagnóstico temprano? Y es aquí donde juega un papel importante. Si tú me preguntas por qué estoy aquí, porque este programa educa, y eso es parte de lo que verdaderamente tenemos la obligación de hacer en este país, porque es obligación de fundaciones, de sociedades como la que represento, de televisoras como la que tú representas, pero esto nos habla de que como país tenemos un reto inmenso, que es el fortalecer la base de nuestra población. Era lo que quería agregar. Muchas gracias. Sí, Rafael. Sí, efectivamente, el aspecto de todos estos tabúes que tiene la población, esta idiosincrasia del mexicano o del latino, en que se siente vulnerado o se siente agredido por una exploración, nosotros tenemos que hacer conciencia en todos los pacientes o en toda la población que efectivamente la prevención es la mejor medicina. La medicina preventiva es la que se debe dar énfasis. La medicina preventiva es más barata que la medicina curativa. Estas empresas, hay grandes empresas en México que tienen programas de chequeo oportuno o de escrutinio, en donde se manda a hacer una batería de exámenes de laboratorio, incluyendo una sigmoidoscopia básica. Como lo decía Javier, la sigmoidoscopia es mucho más barata que una colonoscopia, se puede hacer en un consultorio sin anestesia, etcétera, y ya es la primera punto de partida para ver qué pacientes van a requerir llegar hasta una colonoscopia. No todos los pacientes se pueden hacer colonoscopia, pero hay pacientes que vamos a considerar como factores entran en grupo de riesgo, ¿no? Por otro lado, cualquier paciente, aunque esté sano, debe acudir al médico de manera regular. Claro. A nosotros nos llama la atención que la consulta, el 95% o más, 98% es porque la gente ya está enferma. Es raro aquel que llega a decir, oye, ¿estoy bien? Yo sí tengo pacientes que dicen, nos vemos el año que entra, ahí vengo, pero son contados. Y por otro lado... Aquí tenemos que hacernos responsables cada uno, ¿no? De nuestra propia salud para estar bien. Y bueno, tenemos muy poco tiempo para terminar el programa, pero no quisiera dejar sin voz a Alejandro y a Concepción que nos pudieran compartir su testimonio. Claro que sí. Bueno, es un testimonio pues un tanto general, ¿no? Porque oyendo los demás testimonios es casi lo mismo. Falta de atención, falta de la cultura de conocimiento, y pues también un poco de negligencia médica, ¿no? Porque pues lo mismo con los demás casos, ¿no? Con distintos doctores fui, los mismos diagnósticos, y pues no le acertaban a mi caso, ¿no? Yo llegué a un hospital, Hospital General de Chimalhuacán, 90 camas, ahí me hospitalicé, estuve 7 días en observación. Después de esos 7 días me hicieron una laparotomía exploratoria y me encontraron el cáncer. De ahí pues estuve muy grave. Me extirparon el cáncer, 25 centímetros de colon, y pues de ahí pues ya vino la recuperación, ¿no? Pero pues yo no tenía los fondos ni tampoco la situación económica para poder afrontar esto, ¿no? Esto económicamente. Y ahí es cuando yo pues de institución a institución me mandan al INCAN, y ahí en el INCAN expuse mi caso con el oncólogo. El oncólogo me dice, no tengo una certeza de que te vayan a recibir, pero te voy a mandar a una parte. Claro. Me manda a la Fundación FUTEGE, y ahí me proporcionan toda la ayuda que yo necesité. Claro, y de hecho, ¿compartes esto, Concepción, con Alejandro? Sí, también lo mío fue más certero porque el diagnóstico luego fue, o sea, me mandaron a hacer una sangre oculta en heces,
Y luego me mandaron con el especialista. Y el especialista enseguida me dijo, esto es cáncer. Y ya de ahí, pues, tomé quimioterapia, gracias a la fundación, que me brindaron también el tratamiento. Y me dieron 12 de quimioterapia y 30 radioterapias. Muy bien. Ajá. Gracias, Concepción. Y bueno, como vimos aquí, los testimonios se repiten, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, para concluir el programa tenemos aproximadamente 1 minuto. ¿Por qué es tan difícil detectar el cáncer colorectal? Darle en el punto. Yo creo que es porque la población no está educada. A partir del 4 de febrero, el Instituto Nacional de Cancerología, en conjunto con un patronato, lanza unos folletos con información y lenguaje técnico, lenguaje no técnico, información sencilla, donde se van a tocar diferentes tópicos, colon, mama, para poder informar y educar a la población sobre síntomas y hacer correcta prevención. De hecho, tenemos, decías, unos folletos, Nora. Sí, los que nos trajo María Teresa, nada más también, doctor Kelly, 10 segundos, ¿los médicos sí están preparados para diagnosticarlo? Sí, yo creo que el especialista sí, pero yo hago énfasis en que es necesario sumar a la medicina de primer contacto, buscar los mecanismos para que adquieran una capacitación y poder hacer las detecciones tempranas. Y no solamente del médico, también de nuestra población. Por supuesto. Rafael. Sí, 10 segundos. Efectivamente, la Academia Nacional de Medicina, los colegios, el Colegio de Colon y Recto, estamos dando cursos de actualización para médicos generales con el objeto de que se preparen. Muchas gracias. Y que sigan adelante. Gracias a todos por participar con nosotros. Gracias, hasta la próxima.